Hola a todos, espero que tengan un día muy tranquilo. Hoy continuaremos siguiendo la emocionante historia de Alex y Tuna. La llamada inesperada hizo que Alex tuviera que irse rápidamente de la granja. ¿Habrá algún secreto detrás de esta decisión repentina? ¿Qué sucedió para que no pudiera quedarse dejando a Tuna sola con todas sus preocupaciones? Esperemos juntos los próximos eventos llenos de tensión y sorpresas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los momentos emocionantes y llenos de suspenso en el viaje emocional de Alex y la madre soltera Tuna. Cuando la luz dorada de la tarde comenzó a caer cubriendo el largo camino silencioso, Alex viajaba de regreso a la granja de Tuna desde su trabajo. En su mente no dejaba de pensar en Tuna y en el pequeño Henry. Desde que dejó la oficina no dejaba de recordar la cálida mirada de Tuna, la sonrisa de Henry y la sensación de paz que sentía cuando los tres estaban juntos. Esa sensación era lo que más anhelaba después de un día de trabajo agotador. Conduciendo por el camino familiar, el ambiente era tan tranquilo, el sonido del motor se fusionaba suavemente con el aire fresco de la tarde. Cuando Alex se acercaba a la granja, su corazón se apretó y sus pasos parecían apresurados como si cada segundo estuviera lleno de anticipación. Detuvo el coche, bajó y caminó lentamente hacia el patio. Todo a su alrededor seguía igual el mismo lugar que tanto amaba, donde estaban Tuna y Henry, el lugar al que su corazón realmente pertenecía. Al entrar en la casa, Alex escuchó la voz suave de Tuna desde la habitación. Ella estaba acariciando a Henry, cada uno de sus movimientos estaba lleno de amor. El sonido de su suave caricia calentó el corazón de Alex. De repente Tuna escuchó un ruido fuera de la puerta, giró lentamente. En ese momento sus sentimientos parecían estallar. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus manos soltaron involuntariamente a Henry, corriendo rápidamente hacia Alex para abrazarlo. Fue un abrazo lleno de amor, como una bienvenida después de días de separación. Alex sintió el temblor en el cuerpo de Tuna, y él tampoco pudo ocultar la felicidad de verla, pero se dio cuenta de que algo no estaba bien. El rostro de Tuna no era el mismo que siempre, parecía que ella guardaba algo en su corazón. Él la apartó suavemente y miró sus ojos llenos de preocupación, preguntándole: ¿Qué sucede, amor? ¿Por qué te ves diferente? Tuna lo miró por un momento, luego suspiró suavemente y se sentó en la mesa de bambú que ambos solían usar. Esa familiaridad pareció hacer que sus pensamientos se volvieran aún más pesados. Lentamente comenzó a hablar. La madre de mi exmarido acaba de llegar. Dijo que venía a ver a Henry, pero no sé cuál es su verdadero propósito. Ella se disculpó conmigo diciendo que quería empezar de nuevo, pero yo crecí con ella, sé bien cómo es. No es fácil cambiar así. Alex se sentó junto a Tuna, escuchando en silencio sus palabras. Colocó su mano suavemente sobre su hombro, tratando de consolarla. No te preocupes tanto, amor. Tal vez solo quiera ver a Henry. Yo la vi cuando te fuiste. Su actitud era bastante diferente en ese momento, y creo que realmente quiere cambiar. También preguntó por ti, pero en ese momento no sabía qué decirte. Solo quería que todo estuviera bien, pero confío en ti, tú la entiendes mejor que nadie. Tuna permaneció en silencio por un momento, sintiendo el calor de las palabras de consuelo de Alex. Se sintió un poco más tranquila, pero todavía no podía dejar ir las preocupaciones que tenía. Ambos se miraron, sus ojos llenos de amor y comprensión. Alex sonrió suavemente, tratando de cambiar el ambiente, y preguntó: Entonces, ¿cómo está Henry ahora? ¿Está bien? Tuna sonrió y sus ojos brillaron al hablar de su hijo. Henry sigue durmiendo en la casa. Está durmiendo muy bien, como si nada pudiera interrumpir su sueño. Ambos se levantaron y caminaron hacia la habitación de Henry. La puerta estaba entreabierta y vieron al pequeño Henry en su cuna con sus manitas apretadas, su rostro redondo y adorable, dormido profundamente. El suave respiro de Henry parecía fundirse con el ambiente tranquilo. Tuna y Alex se quedaron allí observando a su hijo, sus corazones llenos de amor y felicidad.
Alex extendió suavemente su mano y acarició el suave cabello de Henry como si quisiera guardar ese momento para siempre. Tuna estaba junto a él también mirando a su hijo llena de emoción. Los dos sonrieron, sus miradas lo decían todo. La sensación de paz y felicidad que encontraron en ese momento era lo más valioso, todo lo que podían esperar. No hacía falta decir nada, pero ambos sabían que sus vidas siempre estarían llenas de amor, sin importar cuántas dificultades o desafíos pudieran enfrentar. Lo más importante era que se tenían el uno al otro y a Henry. Esa sensación era suficiente para aliviar todas las preocupaciones y dificultades de la vida. Alex levantó suavemente a Henry en sus brazos. La calidez del niño hizo que su corazón se llenara de una felicidad simple. Sus ojos miraron al pequeño llenos de amor y ternura. Aunque aún no era el padre de Henry, desde lo más profundo de su corazón, Alex ya lo consideraba como su hijo. Los gestos tiernos y las palabras susurradas al oído de Henry eran lo más natural para él en ese momento. Sabía que no podía vivir sin la presencia de Tuna y Henry. Ellos ya se habían convertido en su familia. Pero en medio de ese dulce momento, el sonido de un teléfono interrumpió la calma. Alex suspiró suavemente, colocó a Henry en los brazos de Tuna y se levantó para salir a atender la llamada. Sabía que algo importante lo estaba esperando. Al otro lado de la línea, la voz de su madre sonó algo tensa, diferente a lo usual. Alex, vuelve a casa rápido, hay algo que resolver. No puedo decirte mucho por teléfono, pero tienes que regresar ahora. El tono urgente y preocupado de su madre hizo que Alex no pudiera dudar. Sintió la prisa en cada palabra y su corazón se hundió un poco. Aunque no entendía qué estaba pasando, sabía que no podía dejar a su familia, especialmente después de la advertencia de su madre. De inmediato Alex entró a la casa mirando a Tuna con pesar. Le tocó suavemente el hombro, sus ojos llenos de cariño, pero también de preocupación. No quería irse, pero la responsabilidad lo llamaba. Tengo que irme, hay algo que resolver en casa. Tú y Henry quédense tranquilos, no te preocupes, volveré pronto. Tuna asintió sintiendo la preocupación y la tensión en los ojos de Alex, pero no dijo nada más. Sabía que él tenía que irse, aunque su corazón también estaba lleno de inquietud. Alex salió rápidamente conduciendo apresurado. Tuna lo vio alejarse sintiendo una extraña sensación de vacío. El corazón de Tuna no encontraba paz. La preocupación comenzó a inundarla. Se sentó en una silla, abrazó a Henry en sus brazos, sintiendo la calidez de su pequeño cuerpo. Miraba a Henry, su corazón lleno de amor, pero también de ansiedad por Alex. ¿Por qué se fue tan rápido? ¿Qué podría estar pasando con su madre para que hablara de esa manera tan tensa? ¿Acaso algo malo está sucediendo? ¿O hay algún peligro que Alex tenga que enfrentar solo? Tuna no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. En ese momento solo podía abrazar a Henry intentando mantener la calma mientras las preguntas seguían girando en su mente. Sabía que no podía hacer nada más que esperar. Pero esperar en la incertidumbre no era fácil. ¿Dónde estará Alex y qué lo espera? No podía dejar de preocuparse. Cada segundo que pasaba, la sensación de inquietud crecía en ella como una ola subiendo en su pecho. Esperaba que todo estuviera bien, que Alex regresara pronto con ella y con Henry. Pero no podía dejar de pensar, ¿estará enfrentando algo peligroso? ¿Hay alguien que lo esté amenazando? Tuna apretó a Henry en sus brazos, sintiendo cada respiración de su hijo como una forma de encontrar algo de paz en su corazón. Aunque estaba muy preocupada, tenía que confiar en que Alex estaría bien y que todo pasaría. Pero una sensación vaga de preocupación no la abandonaba, impidiéndole relajarse. Solo podía esperar con la esperanza de que el tiempo trajera las respuestas a las preguntas que rondaban en su mente. Después de un largo tiempo, finalmente Alex llegó a casa. Detuvo el coche frente a la puerta, bajó con el rostro tenso. Sus pasos eran rápidos y decididos, nada como cuando solía regresar con alegría y paz. En ese momento sentía una carga pesada en su pecho.
como si un peso invisible estuviera presionando sobre sus hombros. Al entrar en la casa, su madre lo esperaba en la sala con una expresión grave y una mirada que no podía esconder su preocupación. Alex se acercó rápidamente, su rostro también reflejaba tensión, pero no dijo nada, solo miró a su madre con ojos llenos de preguntas. «Mamá, ¿qué pasa?», Alex habló con voz ronca, cansado. Su madre lo miró fijamente con las manos apretadas y los ojos llenos de ansiedad. «No puedes imaginar lo que está pasando. No puedo contártelo todo por teléfono, pero hay un problema muy serio. No puedo esconderlo más, debemos enfrentarnos a la verdad». Alex se quedó quieto esperando en silencio. Su corazón se apretó por la tensión en la voz de su madre. Ella nunca había tenido esta actitud antes. Una sensación de inquietud creció en él. Quería saber todo, pero también temía lo que se revelaría. «¿Es ella?» Alex no pudo terminar la frase. Los recuerdos de la madre de Tuna volvieron a su mente. La madre de Alex lo miró con una expresión seria y asintió con la cabeza. «Sí, es ella. Sabía de esto desde hace tiempo, pero ahora ha venido y no solo a ver a Henry. Tiene algún plan, Alex. Tienes que tener cuidado». Las palabras de su madre fueron como un golpe en su mente. No podía creer lo que acababa de escuchar. Estaba allí y una sensación de miedo vago comenzó a invadir su corazón. ¿Será que Tuna tenía razón al desconfiar de la madre de su exmarido? ¿Realmente quiere hacer las paces o solo está buscando hacerle daño a él y a su pequeña familia? «Mamá, no entiendo. ¿Ella vino a ver a Henry o tiene otro plan?», Alex preguntó, su voz llena de confusión. Su madre suspiró y su mirada se volvió más aguda. «No lo sé con certeza, pero no vino solo para hacer las paces. Tienes que estar alerta, Alex. Las cosas podrían haberse salido de control». Alex asintió, sintiendo cómo su interior se agitaba. Sabía que no solo su madre, sino también Tuna y Henry podían estar en peligro por causa de ella. No podía permitir que eso sucediera. La determinación en su corazón comenzó a formarse, y sin importar los desafíos tenía que proteger a su familia. «Mamá, me ocuparé de esto. Protegeré a Tuna y a Henry. Gracias por decirme lo que está pasando», Alex dijo con firmeza. Su madre lo miró, su rostro parecía suavizarse un poco, pero la preocupación seguía visible. «Solo quiero que estés bien. No dejes que esto te agote, Alex. Sé que los amas, pero a veces las cosas no son tan fáciles». Alex sintió el amor y la preocupación de su madre, pero también sabía que no podía esperar más. Tenía que regresar a la granja, tenía que proteger a Tuna y Henry, no dejar que nadie les hiciera daño. «Regreso enseguida, no te preocupes, todo estará bien». Mà nếu anh còn nhớ nhớ anh nó cố gắng đi tìm cô thì mẹ con cô rồi chịu một chút manh mối nữa. Chuyện này không biết sâu thẳm trong lòng cô vẫn nên mong là anh sẽ tìm ra cô, sẽ xuất hiện ra đường đời đầy bụi bặm, không phải với tư cách một siêu thiên đại mà người đàn ông từng dành cho cô một trái tim chân thành. Nếu thì cô và anh thì có là thật, không phải là một ước mơ, không phải một câu chuyện cổ tích.